está. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla por Isaías Bañales. Él está bueno, él nos dirá dónde está, en Kioto, y se acaba de terminar su doctorado aquí en CIMAT y está haciendo un postdoc, ¿sí? Y nos va a hacer temblar. Adelante, Isaías. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches a todos los que están en línea, los que están por acá, eh, y los que están encima también. Bueno, yo soy Isaías. Les voy a presentar un poco de lo que hice en el doctorado. El título de la charla es Bayesian Response Spectra Attenuation Laws Based on Oscillatory Processes. Fue el trabajo de tesis que realicé bajo la supervisión del doctor Andrés Kristen. Y bueno, pues entro un poco a tema. Y ahorita estoy en el Departamento de Prevención, en el Instituto de Prevención de Riesgos y Desastres de la Universidad de Kioto. Entonces, aquí son las 8 de la mañana. Bueno, ¿cómo llega este trabajo? Me parece importante plantear y compartirles cómo es que surge eh, el problema. Y es que se acercó, CIMAT organiza un evento al año que es en conjunto con la industria, donde vienen personas a plantear diferentes problemáticas en su área de trabajo y eh, y se les intenta dar una solución dentro del periodo de una semana. Hubo un año donde vino Senapred. Senapred vino a plantear lo siguiente. Hay algo que se llaman leyes de atenuación. Las leyes de atenuación es básicamente un análisis de regresión donde se quiere predecir alguna característica importante del sismo veo que gente está escribiendo en el chat. Perfecto. Eh, bueno, eh, bueno. Entonces, la idea era hacer un análisis de regresión que predijera algún tipo de característica del sismo que fuera importante en algún sentido y generar código abierto para evaluar este tipo de análisis y ajustar los análisis de regresión, las leyes de atenuación, de acuerdo a el lenguaje propio de los sismólogos o geólogos. Entonces, a través de mi doctorado, lo que intenté fue dar una respuesta, ¿no? Vamos a ver qué leyes de atenuación estaban trabajando, cómo se programó, implementó y se compartió todo este tipo de trabajos en un repositorio en GitHub de manera abierta, accesible. Y bueno, ¿cuál fue el primer reto al que nos enfrentamos? El procesamiento de la información. Si bien eh, México se caracteriza por ser un país altamente sísmico o con alta actividad sismológica, nos enfrentamos al reto de que las fuentes de información están no tan limpias tal vez como nos gustaría. Entonces, hay probablemente dos fuentes de información importantes: el Servicio Sismológico Nacional y la red acelerográfica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, nosotros estuvimos trabajando con los datos obtenidos de la red del Instituto de Ingeniería, pero se presentan varios problemas. Por ejemplo, información básica como lo es la magnitud de un sismo no se encuentra plenamente accesible desde esta base de datos. Hay un proyecto que se llama Global CMT que está calculando una cosa que se llama el Centroid Moment Tensor, que sirve para definir la magnitud. Entonces tuvimos que estar haciendo un cruce entre ambas bases de datos para recuperar información de sismos fuertes. Entonces, ese fue uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos y
Bueno, a grandes rasgos estuvimos trabajando con sismos de 1985 a 2018 y se consideran sismos fuertes. En este caso, la definición de sismos fuertes es porque la magnitud es mayor o igual que 5. Aquí hago un pequeño hincapié en que esta M sub W es magnitud de momento. Esta magnitud de momento es una de las tantas formas que hay de medir la magnitud de un sismo. Eh, pero ha sido, pero ha tomado cada vez más fuerza como la magnitud de referencia en, en ingeniería civil o en sismología. Muchas instituciones le están tomando hoy por hoy como la base para presentar resultados. Y es la que se puede obtener a través del cálculo de Global CMT. Entonces, una vez que ya cruzamos las bases de datos, ya éramos capaces de tener cuánto fue la magnitud del sismo y con la información del Instituto de Ingeniería teníamos, por ejemplo, dónde estaba la estación. ¿Dónde estaba la estación que recibió la información? No sé si ven mi apuntador, ¿lo ve? Sí se ve un poquito, yo sí lo veo. Está ahorita en la punta del triángulo. Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos estaciones en Ciudad de México que registran varios sismos. Voy a dar un poco de acercamiento. Entonces, se registran varios sismos en una misma estación y un sismo puede registrarse en diferentes estaciones. Entonces, eh, tenemos también una componente espacial importante dentro de los futuros avances de este trabajo, porque hay ciertas estructuras de dependencia que mencionaré más adelante. Entonces, ya que tenemos los registros, es importante mencionar que vienen en texto plano. Los registros de la red acelerográfica del Instituto de Ingeniería vienen en texto plano. Entonces, había que crear un programa en Python que nos permitiera recuperar la información de manera automatizada. Me parece importante resaltar esto porque muchas veces cuando se quiere hacer modelación numérica, se quiere directamente analizar los datos, pero suele haber una serie de preprocesamientos importantes de cómo acceder a la información y cómo unificarla. Quiero mencionar que en el contexto de nuestros datos tenemos tres canales de acelerogramas. Los acelerogramas van a estar midiendo la aceleración de la Tierra durante el evento. También hay metadata como dónde está la estación, quién administra la estación, el nombre de la estación. Hay cuándo fue el evento. Entonces, esto es lo que nos ofrece la red acelerográfica del Instituto de Ingeniería. Y lo que hicimos fue crear un programita que lo pasara a CSV, que lo leyera y que uniformizara la información proveniente. Por ejemplo, no está unificado dónde está el canal, cada uno de los canales de los acelerogramas. Tenemos dos canales horizontales y uno vertical, pero no sabemos cuál es cuál, más bien no sabemos el orden de cuáles son. Entonces hay que estandarizar. Y una vez estandarizado, limpiado y preprocesada toda la información, podemos acceder a acelerogramas de este tipo. Este es un acelerograma para el sismo del 19 de septiembre de 1985. ¿Qué es lo que se suele tener? La distancia y la magnitud. Si te dicen, hubo un sismo a 375 kilómetros de magnitud 8, ¿qué tipo de análisis de regresión, qué tipo de ley de atenuación puedes dar para explicar características importantes en el sitio donde quieres hacer tu análisis sobre qué consecuencias puede llegar a tener este acelerograma? Entonces, este es el tipo de información que tenemos.
vamos a ver qué tipo de análisis de regresión tenemos, cuáles son nuestras variables respuestas. ¿Va? Hasta ahorita hemos visto el dominio de covariables, habría que ver ahora cuál es nuestra variable respuesta. Y una de las variables más populares es la amplitud de espectro. La amplitud de espectro es si nosotros tenemos un acelerograma X y J T y definimos su transformada de Fourier, la amplitud de espectro está definida como el módulo para cada una de las frecuencias. La ventaja de trabajar con amplitud de espectro es que se ha encontrado que tiene una forma mucho más benevolente, mucho más fácil de explicar con ciertos parámetros que lo que es un acelerograma directamente. ¿Va? Bueno, hay modelos importantes como el modelo de Aki o el modelo de Madariaga o Singh que han dado descripciones paramétricas interesantes de la amplitud de espectro de acelerogramas y en particular en el contexto mexicano un primer análisis de regresión, sí, una primer ley de atenuación basada en un enfoque bayesiano puede ser consultada en el artículo de Ordaz de 1990. Entonces, si lo vemos de esta manera, así se ve una amplitud de espectro, así se ve la amplitud de espectro para nuestros canales horizontales. Es decir, sacamos la transformada de Fourier de dos acelerogramas del mismo registro y los graficamos. ¿Va? Entonces la idea es, si yo solo sé magnitud y distancia, ¿cómo es que puedo eh, predecir toda esta curva? ¿Va? Entonces, bueno, es muy común trabajar en escala log-log. Entonces, aquí estamos viendo el logaritmo de las frecuencias contra el logaritmo de la amplitud de espectro, que son curvas considerablemente, tal vez si las suavizamos, considerablemente más sencillas de manejar que lo que sería directamente el acelerograma. Y que además contienen mucha información acerca de cómo puede impactar el evento en un sitio específico. Entonces, uno de los modelos más utilizados, más ampliamente utilizados, es el modelo de Brun, que nos dice que la amplitud de espectro, el espectro de amplitud, está definido por la ecuación número 1, donde lo que hay que estimar son ciertas constantes que caracterizan a- al espacio, como C, beta, eh, eh, el, muchas de estas tienen una interpretación física, por ejemplo, delta sigma es conocido como el stress drop, que nos ayuda a entender el decaimiento de la energía. Tenemos beta, la velocidad de la onda. Alfa 2 está relacionado con el decaimiento de la amplitud de espectro referente a la distancia geométrica entre la estación donde se está registrando el evento y el epicentro. Entonces, es un modelo que ha sido ampliamente utilizado y, bueno, habría que calibrarlo y ajustar ciertos parámetros. Y podemos ver que la distancia se encuentra R, se encuentra dentro de la ecuación, al igual que una pequeña transformación de la magnitud, que es M0. Entonces, con esta ecuación nosotros podríamos estar dando diferentes casos de distancia y magnitud y diferentes frecuencias y recuperar la amplitud de espectro. ¿Va?
para una frecuencia, una magnitud y una distancia específica. Va. C la estamos resumiendo en como una sola constante, pero tiene algunas propiedades físicas importantes para el registro, para la ley de atenuación, como lo es la densidad del medio o como eh, el ángulo de radiación de la onda. Entonces, algunos trabajos como Burr en 2003 u Ordaz en 1994 han propuesto ajustar el modelo de Brun en escala log-log para la amplitud de espectro. Entonces, tenemos que el logaritmo base 10 de nuestra amplitud de espectro se debe ver como como el modelo de Brun más menos un error normal. Esto para cada una de las frecuencias. Entonces, es necesario estimar el conjunto de parámetros que definen a la ecuación número 1. Para eso nosotros utilizamos un enfoque bayesiano. Aquí presento brevemente las a prioris y fueron previas informativas. Estas previas informativas intentaban resumir o resumían de la mejor manera que pudimos expresar cómo es que algunos de estos parámetros habían sido encontrados en la literatura previamente. Por ejemplo, la beta, que representa la velocidad de la onda de corte, se tiene identificado que oscila entre 3.1 y 3.5 kilómetros. Entonces nosotros hicimos una gama con media 3.2 y que tuviera soporte entre 2.8 y 4. ¿Va? Por ejemplo, el decaimiento por la condición, por la distancia geométrica que se ve reflejado en alfa 2, se sabe que es que está entre menos 0.5, mejor dicho, o es menos 0.5 o es menos 1. En este caso, nosotros la trabajamos con signo negativo porque dentro de la ecuación incluimos el signo. Entonces, nosotros pusimos un soporte entre 0.4 y 1.1 y una gama con media 0.8. De esta manera estamos aportando información para ciertos parámetros y vamos a realizar nuestro ajuste de la ecuación. A grandes rasgos y resumiendo qué fue lo que encontramos, podemos ver en azul la amplitud de espectro observada y en rojo la mediana posterior de nuestras estimaciones. Una de las ventajas de haber tenido este enfoque bayesiano es que pudimos obtener intervalos de probabilidad de manera muy sencilla, aprovechando el MCMC. Y en naranja estamos presentando intervalos de probabilidad del 80% para nuestra estimación, para nuestra predicción. Me gustaría resaltar un par de cosas. Si bien la mediana posterior parece cercana en la mayoría de los casos, por ejemplo, aquí podemos ver ciertas discrepancias, aunque estamos en órdenes de magnitud similar o en forma similar a lo que queremos estimar. Me gustaría mencionar que eh, podríamos pensar que las bandas son muy grandes, porque no olvidemos que esto es en escala logarítmica. Entonces estamos teniendo bandas de confianza eh, dentro de órdenes de magnitud diferentes, ¿no? Eso es importante resaltar. Sin embargo, este análisis coincide con la bibliografía actual de leyes de atenuación a partir del modelo de Brun.
Entonces, una primera pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo podemos mejorar el modelo? ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos ver si el modelo está realmente actuando de manera correcta? Entonces, lo que hicimos fue añadir una funciones a través de una base trigonométrica, de tal suerte que si el modelo de Brun está ajustando correctamente y sistemáticamente bien a los registros, nosotros esperaríamos que la función añadida con la base trigonométrica valiera casi cero en todas partes, ¿no? Y también nos podría ayudar a ver un poco de la heterocedasticidad que hay en el medio. Entonces, aquí están nuestras predicciones. No se utilizaron las mismas previas que en el caso anterior, añadiendo solamente las correspondientes a los parámetros de la función en base trigonométrica. Que ahí utilizamos unas Laplace, cuya varianza iba decayendo geométricamente. Entonces, si bien las predicciones no se ven tan diferentes como nos gustaría pensar respecto al modelo de Brun solamente, podemos empezar a apreciar este tipo de resultados. La base, la función ya expandida, la función no fue constante cero y podemos ver que para frecuencias bajas, sistemáticamente el modelo está sobreestimando la amplitud de espectro. Y podemos ver que ya más cercano a frecuencias mayores, a partir de frecuencias que el logaritmo está en cero, podemos ver que ya el cero se encuentra sistemáticamente dentro de nuestro intervalo de probabilidad. Entonces, esto nos permite expandir el trabajo de cómo analizar la amplitud de espectro, que es un problema actual, no trivial y muy importante por sus implicaciones dentro de la ingeniería civil o dentro de la sismología. Sin embargo, por su importancia en términos de construcciones, el espectro de respuesta ha adquirido mucho foco en la actualidad. El espectro de respuesta se define otra vez, si tenemos un acelerograma X y J, nosotros podemos resolver la ecuación diferencial de un resorte amortiguado con forzamiento, que el forzamiento va a estar dado por el acelerograma, y ver cuál es el máximo sobre el tiempo de esta solución. Y podemos realizar esto mismo con diferentes frecuencias. La curva que obtengamos a partir de hacer esto se va a conocer como el espectro de respuesta del correspondiente acelerograma. En particular, aquí hay un parámetro adicional que sería, sí, que es el amortiguamiento. El amortiguamiento ya se ha estudiado que en general vale 0.05 y hay mucha literatura que lo sostiene. Entonces, podemos pensar que solo estamos viendo esta función dependiendo de las frecuencias, ¿va? No depende propiamente del amortiguamiento porque se deja fijo desde un inicio. Para mí es muy abstracto presentar el espectro de respuesta a partir de la ecuación del resorte amortiguado con forzamiento,
pero esta imagen tomada del libro de Kramer me parece muy, muy ilustrativa sobre lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos un acelerograma y podemos pensar que tenemos una base en el suelo que vamos a estar moviendo de acuerdo a ese acelerograma. Entonces podemos pensar en edificios de diferentes pisos y a estos edificios podemos ponerlos a, a temblar de acuerdo al, al acelerograma que está recibiendo el espectro de respuesta. Entonces, eso nos va a dar toda una historia de cómo se estuvo acelerando el edificio. Nos vamos a fijar en el máximo y fijamos un puntito. Y hacemos esto en varias ocasiones y acabamos recuperando una curva completa. Y esta curva, nuevamente, les comento que se conoce como el espectro de respuesta. Entonces, queremos estudiar el espectro de respuesta. Aquí hay un comentario importante y es que la literatura se enfoca mucho en cómo una vez que ya tienes definido la amplitud de espectro, pasas al espectro de respuesta. Y el detalle es que el espectro de respuesta requiere todo el acelerograma, ¿va? Y si tenemos una buena ley de atenuación para la amplitud de espectro, no es posible recuperar el acelerograma, porque estamos perdiendo toda la información de las fases, solo nos quedamos con la información referente a, a la amplitud de la transformada de Fourier. Entonces, algunos autores, como Sato en 2013, han propuesto modelos para las fases modelándolas, las fases de la transformada de Fourier de un sismo, modelándolas como un puente browniano fraccionario modificado, o hay un poco más de literatura en cómo modelar las fases. Sin embargo, empiezan a crear modelos considerablemente complicados. Tampoco es que haya mucha información. Por ejemplo, en México, que es un país con mucha actividad sísmica, solo se presentaron 2 sismos de magnitud 8 en los últimos eh, 40 años, 39 años. Entonces, no contamos con mucha información, con una gran base de datos. Entonces, estimar eh, procesos tan complicados puede ser peliagudo. Y muchos autores, me atrevería a decir que es el estándar actual, inspirados en el artículo de Burr de 2003, asumen que el acelerograma es un proceso débilmente estacionario de segundo orden. Ser proceso estacionario débilmente de segundo orden implica que la esperanza es constante, que la varianza es constante en el tiempo y la covarianza solo depende de la distancia temporal entre dos observaciones. Esto con el fin de utilizar la fórmula de Cartwright and Longet-Higgins, que permite relacionar el valor esperado del máximo de una señal para procesos débilmente estacionarios de segundo orden. Sin embargo, como pudimos observar tras ver un acelerograma, este supuesto es no realista, no refleja la realidad y complejidad del acelerograma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que propusimos en este trabajo fue modelar los acelerogramas como procesos estocásticos oscilatorios. Los procesos estocásticos oscilatorios tienen una representación muy parecida a la representación espectral de un proceso estacionario clásico. Sin embargo, en vez de usar la base clásica de transformadas de Fourier, aquí vamos a agregar un modulador en tiempo y frecuencia que nos permita
recalibrar el proceso a lo largo del tiempo y la frecuencia. ¿Va? Eh, bueno, entonces la idea de los procesos oscilatorios fue presentada por primera vez en el artículo de Priestley, un artículo muy bonito del 65, en el que expone este concepto y además da formas de estimar lo que sería el equivalente a la densidad espectral de un proceso estacionario. En el caso de los procesos oscilatorios vamos a tener la densidad, la evolutionary power spectral density, eh, que puede ser usada, que puede ser estimada, como lo demuestra Priestley, eh, usando la transformada de Fourier de tiempo corto. La transformada de Fourier de tiempo corto es una transformada de Fourier que se hace por ventaneos a partir de un punto, ¿no? H va a ser una función de ventaneo y el resto es básicamente Fourier. Entonces, localmente vamos a tener estimaciones y eso nos va a dar una función que depende del tiempo y la frecuencia. ¿Cuál es la ventaja y por qué resulta tan interesante este enfoque? Porque simular un proceso oscilatorio una vez que tenemos la densidad espectral evolutiva, se puede lograr, por ejemplo, a partir de la ecuación de Shinozuka de 2007, que dice que el proceso oscilatorio sigue esta ecuación, ¿no? Entonces, con las frecuencias, siendo, no, las frecuencias son estas, fica. Con, bueno, no, las fases serían, perdone. Ajá. Las frecuencias WI, delta W es la diferencia entre cada una de las frecuencias, y las fases ya las podemos simular solamente con uniformes independientes e idénticamente distribuidas de 0 a 2pi. Entonces, el problema del modelado de fases nos lo estamos evitando, pero lo estamos pagando en términos de que tuvimos que usar herramienta más complicada porque ahora tenemos que estimar conjuntamente una función en tiempo y frecuencia. ¿Va? Aquí quiero resaltar que no hay tortas gratis, no hay nada gratis en esto, ¿no? Estamos pagando el precio de no modelar las fases a partir de que ahora tenemos que modelar en tiempo y frecuencia conjuntamente. Pero para esto vamos a aprovechar que la densidad espectral evolutiva es una función integrable. Entonces podemos pensarlo como una función de densidad de probabilidad bivariada no normalizada. Entonces, y además la constante de normalización es la norma L2 el cuadrado de la norma L2 del acelerogramo. Entonces, podemos aprovechar y analizar la densidad espectral utilizando cópulas y modelando con cuidado las marginales en tiempo y frecuencia, recuperando la forma conjunta, la forma bivariada de la densidad espectral utilizando una cópula. Esto nos permitió resumir solamente con 16 escalares la densidad espectral evolutiva, lo cual es una importante reducción de dimensionalidad porque antes necesitábamos todo el acelerograma para poder calcular el espectro de respuesta. Ahora, para poder crear simulaciones, para poder crear procesos sintéticos de acelerogramas, simulaciones estocásticas de ese proceso estocástico, nos bastan 16 escalares que voy a platicar un poco más adelante.
En particular, si solo tomamos la onda S, nos bastan 6 escalares. Y bueno, con esto en mente, acabamos desarrollando una ley de atenuación empírica porque no se basa en una modelación física, sino que se basa en las observaciones de los datos que tuvimos. Y bueno, lo hicimos para cada uno de estos 6 escalares con un enfoque bayesiano y somos capaces de predecir el espectro de respuesta a través de simulaciones estocásticas de nuestro proceso. Vale. Entonces me gustaría platicar nuevamente cómo se ve. Entonces en azul nuevamente tenemos el acelerograma observado. Calculamos su densidad espectral utilizando transformada de Fourier de tiempo corto. La normalizamos y calculamos la integral respecto al tiempo y respecto a la frecuencia. Está muy padre porque se puede observar que en los casos límites de los ventaneos, cuando hacemos el tamaño de la ventana irse a cero o irse a infinito en la transformada de Fourier de tiempo corto, podemos recuperar la marginal, en el caso de la marginal del tiempo, estamos recuperando una envolvente del acelerograma en unidades cuadráticas y en el caso de la marginal en frecuencia, estamos recuperando la amplitud de espectro en, en unidades cuadráticas también. Entonces, Perdón, Isaías, ¿la marginal real es la azul o la cafecita? la azul, todo lo observado es azul. Ok, Muchas gracias. gracias. Sí. ¿Va? Entonces, si nosotros modelamos la amplitud de espectro y las envolventes en el tiempo de nuestro proceso, podemos directamente, podemos, una vez ya modeladas, podemos regresar al caso bivariado utilizando una cópula. Esto nos lo garantiza el teorema de Sklar. Para este caso utilizamos una cópula gaussiana, principalmente porque queríamos controlar la correlación entre ambas señales. La Tierra funciona como un filtro pasabajas. Entonces, conforme avancemos en el tiempo, esperamos observar cada vez más frecuencias bajas. ¿Va? Entonces, esto lo quisimos resumir de manera explícita a través de meter la correlación de la cópula gaussiana como un número negativo. Entonces, una vez que ya tenemos el modelo ajustado, una vez que ya tenemos la densidad espectral ajustada, nosotros a partir de la fórmula de Shinozuka podemos dar un acelerograma simulado, un acelerograma sintético, y podemos repetir este proceso el número de veces que queramos y tener un montón de simulaciones. Entonces, pero ya que tenemos un acelerograma sintético completo, podemos calcular el espectro de respuesta y en la gráfica de la esquina inferior derecha podemos ver el espectro de respuesta de cada una de nuestras 20 simulaciones naranjas, la mediana de estas simulaciones y en azul la observada, el espectro de respuesta observado. ¿No? Entonces podemos ver que este proceso de trabajo es satisfactorio, que estamos acercándonos a lo que queremos. Entonces, perfecto. Entonces, si solo tomamos la onda S, que sería a partir del tiempo 10 a 8 aproximadamente, nosotros empezamos a modelar las marginales como funciones gamma, tanto para el tiempo como para la frecuencia. Entonces, para ajustar
gamma necesitamos 2 parámetros. Entonces necesitamos 2 parámetros para la frecuencia, 2 parámetros para el tiempo, y para la cópula necesitamos 1. Lo único que nos estaría haciendo falta sería la energía total del sismo, que sería un valor más. Entonces, con 6 parámetros podemos resumir el acelerograma con fines del espectro de respuesta. Aquí se presenta otro ejemplito para mostrar la flexibilidad del trabajo y cómo aún para formas muy diferentes de la densidad de espectro, seguimos acercándonos. Bueno, nosotros vamos a estar interesados en inferir estos parámetros para poder predecir, solo utilizando distancia y la magnitud de momento, cada uno de los parámetros que mencionábamos, ¿no? Los 2 parámetros de la gamma para frecuencia, para tiempo, para la energía total, que es el cuadrado de la norma L2, y el parámetro de la cópula. ¿Cuáles son las ventajas de haber seguido este hilo de pensamiento? Es que estamos pudiendo modelar de manera separada la marginal en frecuencia y la marginal en tiempo, y de manera separada también la energía total y el parámetro de la cópula. Entonces, entonces necesitamos ajustar todos estos parámetros, los que están dados por el vector teta, para tener nuestras leyes de atenuación caracterizadas. Un detalle importante aquí es que estamos hablando que tenemos 18 parámetros, 13 sin los de volatilidad, sin los de las varianzas. Va de nuevo. Sin tener en cuenta los errores. Ajá. Sí, son variantes. El parámetro sigma cuadrada de normales truncadas. Aquí quiero resaltar que si bien parecen un montón de parámetros para estimar esto, la bibliografía actual referente a a leyes de atenuación con espectro de respuesta, solo hay un modelo que ha propuesto una ley de atenuación y cuenta con aproximadamente 120 parámetros. Entonces, dar este enfoque nos permite tener una mayor interpretación, nos permite entender mejor qué está pasando, y tenemos independencia por bloques, tenemos mucho menos parámetros que la bibliografía actual, que los resultados previos, y bueno, vale la pena tomar este modelo en cuenta. El último detalle es a mencionar respecto a estas leyes de atenuación es que tanto la media como la varianza corresponden a una gama. Entonces, la varianza no puede tomar valores negativos. Bueno, la desviación estándar no puede tomar valores negativos. Entonces, en vez de estar utilizando ruidos normales, estamos utilizando ruidos con normales truncadas. También hay un detalle, y es que en teoría la frecuencia al tiempo cero debe valer 0. Entonces, nos basta garantizar que la gamma en 0 valga 0, ¿va? Entonces, nuestros errores están tomando gaussianas truncadas, a veces por la izquierda y a veces por la izquierda y derecha, para garantizar la positividad y garantizar que nuestros parámetros, que la forma de nuestra gama sea la deseada. Entonces, una vez calibrados todos estos parámetros, ¿cómo se ven las predicciones sobre el espectro de respuesta? Bueno,
En azul tenemos un espectro de respuesta observado. En rojo la mediana posterior de nuestras simulaciones, y en verde y como naranja es los intervalos de probabilidad de 50 y 80%. Y bueno, estamos en el orden de magnitud correcto, las curvas están pareciendo, estamos dando intervalos, estamos cuantificando la incertidumbre de nuestras estimaciones, estamos incorporando modelos físicos en las marginales y, y ya, y nada más. ¿Va? Entonces, las gráficas parecen presentar ajustes satisfactorios, o al menos satisfactorios para mí, o satisfactorios en comparación con la literatura actual, con el estado del arte de leyes de atenuación para espectro de respuesta, y más aún basadas en procesos oscilatorios. Aquí agrego otras dos gráficas en las que exhibo cómo se ve nuestro ajuste para diferentes sismos. Y quiero resaltar que nosotros como covariables solo teníamos la distancia y la magnitud. Entonces teníamos que devolver toda la curva que era el espectro de respuesta. Algunas conclusiones y trabajo futuro. Los procesos estocásticos oscilatorios son útiles para modelar acelerogramas. Creo que esa es la conclusión más importante de este trabajo. Los sismos, los terremotos pueden ser resumidos utilizando solamente 6 escalares para propósitos del espectro de respuesta. El uso de cópulas nos ha permitido incorporar modelos previos para amplitud de espectro y envolventes de acelerogramas. ¿Qué podemos hacer como trabajo futuro? Refinar las leyes de atenuación para la envolvente del tiempo, la amplitud de espectro, incorporando información espacial, geográfica, por ejemplo, qué trayectoria recorrió el acelerograma, así como dependencias entre tiempos observados y estaciones cercanas. También, como trabajo futuro, nos gustaría aplicar esta metodología en diferentes regiones del mundo. Y bueno, gracias. Eso es todo por mi parte, todo por mi exposición. Y les pongo un poquito de bibliografía que creo que pueden encontrar interesante si es que les gustó el tema. Bueno, bueno, dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sí. Yo tengo muchas preguntas, pero haré nada más dos. Ajá. En la, en la lámina 24, creo que es, sí. o no, por una anterior, perdón, es donde están los acelerogramas predichos y ajustados. ¿Qué pasa en el segundo 15? En el segundo 15, por Sí, aquí. en todas las gráficas como que hay una, creo que es una anterior, esa, ahí es muy evidente que hay un intervalo donde algo pasa. Sí, ¿Nos puedes sí, comentar un poquito si hay alguna razón física, probabilística, o no sé yo? sí, gracias que lo preguntas. Hay un detalle cuando estamos utilizando la transformada de Fourier de tiempo corto, y es la necesidad de hacer un ventaneo. Si nosotros hacemos el tamaño de ese ventaneo muy grande, voy a poner la transformada de Fourier a tiempo corto, aquí está. Entonces, si h es una función
de ventaneo muy grande, estaríamos diciendo que es casi la constante 1. Entonces, eso nos va a devolver la transformada de Fourier clásica, ¿va? Entonces, vamos a estar estimando muy bien la amplitud de, perdón, muy bien la transformada de Fourier, vamos a estar estimando muy bien el contenido espectral. Sin embargo, si la volvemos muy, muy, muy pequeñita, vamos a estar estimando, vamos a estar recuperando la observación del acelerograma en un punto. Entonces, si queremos tener mucha precisión en tiempo, tenemos ventaneos chiquitos. Y si queremos mucha precisión en frecuencias, necesitamos ventaneos muy grandotes. Y si estamos estimando tiempo y frecuencia simultáneamente, pues tenemos que pagar un precio. O estimamos más o menos los dos, o estimamos muy bien uno de los dos. Entonces, este tipo de ventaneo hace que estos pequeños cambiecitos se tarden más en ser observados. Por eso parece un poco ciego nuestro modelo en este pequeño cambiecito. Ok, gracias. En el trabajo de Sato, donde se proponía el movimiento browniano fraccionario modificado, Ujú. eh, ¿su propuesta está basada en argumentos físicos o porque en general los fenómenos fraccionarios tienen propiedades que los enteros no? ¿Será por eso? Es, Me atrevería a decir que está basado en observaciones, que es un modelo más empírico que físico. Ok, gracias. Y ya finalmente, ¿cuál fue la respuesta a Senapred? Eh, la, la, la respuesta es que las leyes de atenuación que les interesaban ya fueron, se discuten dentro de la tesis y que hay un repositorio con todos los algoritmos que utilizamos, tanto para limpiar bases de datos como para ajustar las leyes de atenuación, disponibles de manera abierta y gratuita en GitHub. Ok, muchas gracias. Gracias otra vez. Gracias. Gracias, seas feliz, postdoc. Gracias.